Listo, entonces, para esta videoconferencia de hoy, el tema a trabajar es el IVA y el impuesto al consumo. Entonces, ¿alguna duda que tenga de pronto frente a la lectura que hayan realizado del IVA y el impuesto al consumo antes de iniciar? De pronto quieran aclarar algún concepto inicialmente. Bueno, entonces, digamos que para dar una conceptualización inicial del IVA, es bueno recalcar en qué momento sean los orígenes o algún antecedente de este impuesto. Este impuesto nace en Colombia. Digamos que nace en Colombia oficialmente, pues, a través de su historia, en 1963, que surge pues un impuesto monofásico, para poder empezar a cobrar este impuesto como tal. Ese impuesto monofásico quiere decir que o sea, que el IVA se generaba solo en la primera etapa de la cabeza del productor o el importador en un momento dado vinculado a ese proceso. No se extendía ese impuesto a lo que tenemos ahora, que es el impuesto al valor agregado, que se extiende hasta el consumidor final o el sujeto pasivo final, que es el que realmente paga el impuesto. ¿Sí? Solamente existía ese concepto monofásico. Nosotros en Colombia tenemos todavía impuesto monofásico. Señor. No sé si todos tengan el mismo problema, profesor. No sé si todos tengan el mismo problema, pero se está escuchando como cortada la comunicación. Sí, profe. Sí, se está escuchando como en sílabas. O sea, ¿me están escuchando a mí en sílabas? Sí, señor, por momentos. Ah, bueno, vuelvo y arranco. O sea, que el antecedente del concepto del IVA es que en Colombia inició el origen del IVA, está dado en 1963 y se surgió como un impuesto monofásico. El impuesto monofásico es que solamente es causado o se le grava al proceso productivo y solamente está en cabeza del productor o en un momento dado del importador de ese bien al cual se le había determinado esa carga impositiva, no como ahora, que nosotros ahora lo vemos, es como un impuesto de valor agregado que es distribuido en la cadena de comercialización hasta llegar digamos, al consumidor final, que es el sujeto pasivo que realmente paga este impuesto. Lo que le estaba diciendo era que, señor. Antes del 63, donde se montó el IVA, entonces el Estado, ¿cómo hacía para recoger pues impuestos? O si no, ¿cómo se sostenían? Digamos que había alguna otra modalidad de algunos otros impuestos diferentes a lo que se tiene hoy en día, como los impuestos al valor agregado o los impuestos que van directos al concepto del consumo, ¿sí? Digamos que inicialmente nace ya el concepto del IVA como tal en 1963. Antes habían algunos otros impuestos. Si nosotros nos miramos en el tema, pues, de reseña histórica, los impuestos en la colonia existía lo que nosotros conocemos como el famoso diezmo. No pensado desde el tema religioso, digamos que de ahí se trajo el concepto, pero estaba dado más como a la propiedad, y ese concepto del diezmo dado a la propiedad es lo que después surgió hacia futuro y se consideró como el predial, o el impuesto predial unificado, que es el que tenemos a hoy desde 1990. Entonces, digamos que los impuestos han tenido evolución, simplemente es que los que tenemos actualmente, en caso del IVA, pues data desde 1963, que se conoce ya como el impuesto al valor agregado, y solamente dio inicio a través del concepto de la venta monofásica, ¿sí? Que hoy nosotros en Colombia todavía tenemos algunos productos que están cargados bajo IVA monofásico. ¿Cómo es cuál? Si ya fueron juiciosos, han leído. ¿Cuál conocen como impuesto monofásico? O artículo que se dé desde el concepto monofásico. Recuerden que nosotros tenemos IVA monofásico, es el IVA de los derivados del petróleo. Mire que en ese momento el IVA solamente se causa en el productor de los derivados del petróleo. De ahí en adelante, el petróleo, o lo que conocemos como la gasolina, que sería uno de los derivados, no genera IVA. Si usted va a una bomba de gasolina, ese producto que le están vendiendo ahí no tiene IVA. ¿Quién es el único que factura IVA para
el combustible, el productor, el que hace el proceso final del producto como tal. Inmediatamente termina de hacer la refinación de la gasolina, él ahí calcula el IVA, ahí se lo paga el Estado, y los que seguimos en la cadena no tenemos cómo hacer ninguna deducción frente a ese impuesto, ni lo pagamos, ni tenemos cómo deducirlo. ¿Sí? No, Eso es lo pero que igual el impuesto que se le pone a la gasolina, ese no sería deducible, ¿no? No, pero obviamente la No como gasolina IVA, tiene, pues. exacto, la gasolina tiene muchos impuestos, pero estoy hablando desde el concepto del IVA. O sea, digamos Ecopetrol, que es el que vende la gasolina, él ahí cuando hace la venta pone un IVA, se lo factura a la gasolina, va y se lo entrega a la DIAN porque lo genera, pero el que lo está comprando, que son los distribuidores, no tienen cómo deducírselo porque de ahí en adelante la cadena arranca como un producto excluido. ¿Sí? Entonces por eso se llama monofásico, porque no da continuación a la cadena de ni comercialización, ni producción o importación en un momento dado. ¿Sí? Entonces, por eso el IVA, inicialmente desde que nace bajo ese concepto monofásico. Después de 1983, con el decreto ley 3541, es que nace el concepto del impuesto a las ventas a través del plurifásico. En el plurifásico, si es que las etapas se le causa IVA a las diferentes etapas, el tema de la producción, el tema de la importación, el tema de la comercialización de bienes y servicios, y lo que le decía ahora, el contribuyente final o el sujeto pasivo final es aquel que hace el consumo del bien dentro del proceso de cualquiera o en cualquiera de las etapas que se encuentre ese producto del proceso de comercialización. ¿Sí? Como para que les quede ahí pues un poquitico también de algunos conceptos de reseñas históricas frente al tema de cómo nace el IVA. Otro también que tenemos monofásico es el IVA frente al tema de las cervezas. Miren que las cervezas tienen un IVA, pero también ¿quién las da? El productor. Y ahí en adelante la cerveza se comercializa como excluida. Entonces eso es lo que se conoce pues como monofásico, para que puedan tener claro el concepto pues cuando lo escuchen. Digamos que hagamos también algunos conceptos pues, del impuesto a las ventas. Es un impuesto de orden nacional, es un impuesto indirecto. ¿Por qué hablamos que es un impuesto indirecto? Ustedes ya lo tienen claro con el desarrollo de del primer objeto de aprendizaje. Esto le sirve de estudio para el examen. Profe, me preguntó algo, es que se escucha muy mal. O sea, a mí pero lo escucho ahí al ratito. Pero será el audio o será el internet, no sé. Yo no sé, aquí pues yo ya por allá fui y apagué todo. Le dije al hijo que no más videos ni nada, a ver si de pronto, pero es que no. No, estoy haciendo la pregunta, es que el impuesto del IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué consideramos que es un impuesto indirecto? Porque lo paga todo el mundo sin excepción, pues sin discriminar a alguien puntualmente o a un sector o a un área, lo pagamos todos. No puntualmente es por ese concepto. ¿No? Es más, no, acuérdense que tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Acuérdense que los directos es el que grava una persona en particular, el caso del impuesto a la renta, que grava el ingreso que tiene cada persona. Y los indirectos, acuérdense que está dado a través del consumo, o sea, que no sabemos quién es el que va a pagar el impuesto. ¿Sí? Hoy sale a comercialización un blue jean por decir alguna cosa y no sabemos quién es el que va a pagar el IVA sobre ese blue jean. No sabemos si va a ser Sandra, no sabemos si va a ser Adriana, no sabemos si va a ser Guillermo, no sabemos si va a ser John Monsalve. Mientras frente al tema de los impuestos directos, yo sé que Sandra si va a pagar sobre el impuesto de renta debido a que tiene unos bienes o tiene una generación de ingresos. ¿Se acuerdan que por eso decimos que el IVA es un impuesto indirecto? De causación instantánea, real y de régimen general. Señora, me iba a preguntar algo. No, que sí, que tiene toda la razón, sino que yo siempre lo había asociado como al contrario, no sé por qué, o sea, directo e indirecto, pero siempre lo he visto pues como desde el otro punto, pues sí me entiende, lo analizo como desde quién lo debe, a quién lo debe pagar, no a quién va como dirigido. Sí, ok. No, pero por eso decimos el que es directo es porque ya tenemos identificado quién es el contribuyente de ese impuesto, ¿sí? Y el indirecto es que como es de consumo, no sabemos quién es el que va a consumir el producto al final para poder que me pague o me pueda hacer el recaudo del impuesto. Por eso decimos que esto es un impuesto al consumo, no al consumo como el impuesto que nos nombran impuesto al consumo, sino que es un impuesto al consumo de un bien o servicio.
Y decimos que es un impuesto de valor agregado porque recuerden que cuando nosotros hacemos, digamos, el tema contable, o sea, explicándolo desde la cuenta de que la mejor forma de explicar cuando decimos valor agregado es, si yo compro un producto a 100 pesos y genero un IVA del 19, son 19 pesos de descuento, si lo vendo en 200 pesos, pues obviamente estoy haciendo una generación de un IVA de 38 pesos, entonces yo coger 38 que generé menos 19 que descuento, me da 19, esos 19 son los que tengo que ir a pagar, por eso nosotros hablamos que el IVA es un impuesto al valor agregado, que está dado a través de la generación de ponerle rentabilidad o utilidad a la comercialización o a la producción de ese producto, ¿sí? Que por eso pues como la especificación de qué es el concepto del IVA. Yo no le entendí el ejemplo. El ejemplo, ¿por qué Sí, decimos o que sea, es valor agregado? Sí, estás diciendo que 100 pesos, entonces 19. O sea, ¿por qué decimos que es valor agregado? Usted va y hace la compra de un producto en 100 pesos. Al tener un IVA de 19, pues ese IVA te permite que te lo descontes. ¿Sí o no? O sea que si usted arma la cuenta T, usted tiene de naturaleza débito 19 pesos. Usted le pone una rentabilidad y va y lo vende como comercializador final, lo vende en 200 pesos. ¿Cuánto fue el IVA que usted generó en esa venta de 200 pesos? Fueron 38. Entonces, si yo cojo a esos 38 que tengo de naturaleza crédito y le resto los 19 que tengo de naturaleza débito, pues me queda un IVA por pagar de 19 pesos, que es lo que yo le traslado a la DIAN cada periodo, dependiendo del periodo que tengas de IVA, cada periodo a la DIAN. Por eso es que nosotros hablamos de que esto es un impuesto al valor agregado. El valor agregado es esa rentabilidad o esa utilidad que le asignaste a ese producto, ese es el IVA que vos tenés que ir a trasladar o pagar. Si usted no le hace un valor agregado a ese producto, entonces usted compraría un producto en 100, lo vendería en 100 y su IVA a pagar sería 0, porque cobro un IVA de 19, me descuento un IVA de 19 y automáticamente el valor a pagar sería 0. Pues, dando la explicación de por qué lo llamamos impuesto al valor agregado. ¿Sí? ¿Te queda más claro, Jairo? Sí, profe, pero igual pues hay una cosa y es que pues yo he visto que normalmente uno lo que hace es que uno recibe, pues compra, pues ya viene con un IVA, ¿cierto? Pero cuando yo lo voy a calcular el precio de venta, yo lo calculo y le pongo el porcentaje antes de IVA. Y pues no le calculo otra vez IVA adicional ahí como para poderlo tener al duplicado para, o sea, es decir, para mí eso no sería una ganancia como tal, sino No, que... pero entendeme lo que te quiero decir es que el valor agregado no es sobre el IVA, o sea, no es del 19, no es sobre el valor que voy a descontar que hice la compra y irle a ganar una rentabilidad de ese IVA, no, lo estoy poniendo desde el valor agregado del producto. O sea, por eso es un impuesto de valor agregado al producto. O sea, si yo compro un producto en 100 y lo vendo en 200, tengo un margen de rentabilidad de 100 pesos, ¿sí o no? Esos 100 pesos implica que se genera un IVA adicional. ¿Entre qué? Entre el que yo compré y entre el que estoy vendiendo, que es el IVA generado. Entre el generado y el descontable hay un IVA sobre una rentabilidad, por eso se llama sobre el valor agregado. Pero no sobre el valor agregado al impuesto, sino sobre el valor agregado al producto. Por eso te decía, cuando vos no le agregas valor al producto, o sea, lo que estamos diciendo es que comprar huevos para vender huevos, no le estás agregando nada, entonces al no agregarle nada, si compras en 100, vendes en 100, y mira que ahí el valor del IVA agregado sería que 0, porque no tenés un IVA, no tenés una rentabilidad, y al no tener una rentabilidad no tenés un IVA para generar sobre esa rentabilidad. Por eso, dando la explicación desde el concepto de qué, del IVA al valor agregado. Sí, Sí, más o menos, sí, como si fuera un IVA a la ganancia, pues como tal. sí, exacto. Digamos que el impuesto, el IVA al valor agregado es el IVA que se le carga a la ganancia que usted está generando en la comercialización pues, del producto, del ejemplo que estamos poniendo. Listo, profe, sí, me quedó claro, gracias. Listo. Vamos a mirar algunos conceptos que hay que ampliar frente al tema del hecho generador. Digamos que el hecho generador del IVA está dado sobre las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la norma me dice que me lo excluya como un ingreso excluido para el IVA, pues automáticamente no tendría cómo cargarle el IVA a ese producto. O sea, que la ley me lo tiene que dejar expreso, no es de que voluntariamente lo podamos organizar. Por decir alguna cosa, en algunas empresas a veces cuando
estoy haciendo acompañamiento, hay algunos gerentes que quieren mirar cómo le dan, digamos, el cambio del nombre a algún bien o algún servicio que para poderlo volver excluido. Frente a ese tema, soy muy enfático de él. Usted no tiene cómo disfrazar o cómo disfigurar un producto o un bien o un servicio cuando ya la normatividad me lo da tan explícito. Entonces, si la norma me lo deja explícito que no es grabado con IVA, pues automáticamente lo saco de ese concepto. Lo otro es la prestación del servicio en el territorio nacional o que en un momento dado se considere prestado en el territorio nacional, que ya vamos a ampliar algunos conceptos de eso. La otra es la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trayendo o estoy importando un producto que tiene la misma condición en Colombia de ser grabado, pues ese producto importado también entra como con IVA. Lo que pasa es que, ¿dónde lo pagamos? Lo pagamos en la declaración de importación, le cargamos ese IVA porque el producto tiene IVA y automáticamente ese IVA no lo descontamos y entra a la cadena, digamos, a la cadena productiva o de comercialización en Colombia y surge todos los trámites como si fuera un producto nacional. Entonces, por eso hacemos claridad frente a ese tema de la importación. La circulación, venta u operación de juegos de suerte de azar, con excepción de las loterías, son productos grabados. Recuerden que también hay algunas exenciones que se tienen frente a estos juegos de suerte de azar, si la normatividad lo expresa, si no, automáticamente son grabados. Caso puntual, si miramos el ejemplo, recuerde que San Andrés tiene la categoría de que por ser, digamos, un distrito especial, no, digámoslo que un distrito especial frente al tema del IVA, entonces San Andrés no tiene IVA a ninguno de los productos o bienes o servicios que se comercialicen allá. O sea que San Andrés es libre de IVA, o sea que todos los productos que se trabajen allá son excluidos, con excepción de ¿quién? De los juegos o de los juegos de suerte y azar. O sea que usted en San Andrés encuentra todo sin IVA, solamente lo único que tendría IVA son los juegos de suerte y azar. O sea que si usted vaya a hacer un chance allá, automáticamente ese chance sí tiene IVA. De resto, todos los otros bienes o servicios que usted quiera en San Andrés están excluidos de IVA. Entonces, como para poner el ejemplo frente al tema de los juegos de suerte de azar. La otra es la venta de activos fijos, bien sea que se trate de automotores o otros bienes que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los activos fijos no son grabados siempre y cuando solamente no haya un intermediario. En el momento que haya un intermediario o se venda en nombre de terceros, ahí sí se tiene que grabar con IVA. ¿Con IVA qué? Solamente el tema de la comisión. La venta de aerodinos también es grabada con IVA. Recuerden que los aerodinos, lo que nosotros conocemos como los aviones pequeños, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como las ultralivianos o las avionetas, son los aerodinos. Esos bienes o eso, digamos, esos aviones sí tienen IVA, entonces también son grabados. Frente al tema de la territorialidad, que también a veces hay que hacer como claridad de ese concepto de la territorialidad, los servicios de telecomunicación prestados en el sistema de conversión internacional del tráfico saliente y entrante se consideran prestados en la sede del beneficiario. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente, a pesar de que yo esté contratando un servicio de telecomunicaciones desde el exterior, pero si me lo prestan en Colombia o mi sede donde yo estoy utilizando el servicio es Colombia, automáticamente se considera grabado aquí en Colombia. También se consideran prestados en la sede del prestador del servicio o salvo en los siguientes eventos. O sea, ¿qué quiere decir que si yo contrato un servicio desde el exterior, solamente en estas condiciones se consideran grabados en Colombia. De resto, si yo contrato un servicio del exterior y no son estos que se dan acá, automáticamente se consideran de fuente internacional. Los servicios, ¿cuáles son? Los servicios relacionados con los bienes inmuebles se tendrán prestados en el lugar de su ubicación. O sea que si yo vengo a prestarle un servicio de mantenimiento a un bien inmueble ubicado en Colombia, a pesar de que sea un extranjero, automáticamente ese ingreso se considera de territorialidad colombiana y surgiría el concepto de la contribución del impuesto del IVA. También tenemos los siguientes servicios que se consideran, se tendrán prestados en el lugar donde se realicen materialmente, son los de carácter cultural, artísticos, así como los relativos a las organizaciones de los mismos. O sea que si en un momento dado contrato una empresa internacional para que me realice un evento cultural aquí en Colombia, pues se considera grabado aquí en Colombia porque es realizado acá.
Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje también son considerados donde, en el lugar donde se realicen materialmente. O sea que si lo estamos haciendo aquí en Colombia, se considera, a pesar de que me lo está haciendo un extranjero, se considera grabado aquí en Colombia. Profe, Señor. Le hago una pregunta puntual y es de mi trabajo. Nosotros hacemos unos desarrollos de unos documentos que uno llama pues como inteligentes. Ese desarrollo pues normalmente uno trata con el cliente. Yo lo hago aparte de mi oficina y simplemente le mando a él el servicio para que él lo configure allá. Hablando con un cliente me decía, ustedes saben que esto ya se puede facturar sin IVA porque es un servicio que se presta no de manera presencial, sino remota. Entonces me quedó la duda de eso. Yo leyendo sobre la norma, pues sí encontré la norma que dice sobre eso, pero por ejemplo desarrollo de software y esto. Sí, Pero, es un concepto que salió en la 18 y 19. entonces sí podríamos facturar eso sin IVA. Sí, claro. Si me regala, hasta mañana se lo publico ahí en debates. Y le digo cuál es el artículo, pues como para no demorarme en el tema de buscarle. Pero sí, hubo un tratamiento especial que se le dio a todo el desarrollo del manejo de algunos conceptos de software o de acompañamiento de software y quedaron excluidos del IVA. Ah, perfecto. Porque digamos que en Colombia se venía presentando mucho la exportación de este tipo de bienes o servicios. Entonces, digamos que para no dejar ese tema de dejar grabados algunos aquí en Colombia y otros excluidos hacia el exterior, pues lo determinaron como un ingreso excluido. Pero como le digo, si me da un espacito, yo le busco en el artículo y de pronto hasta se lo pego pues como en debates para que lo pueda tener y lo pueda consultar y ya usted lo eleve pues a donde lo tenga que compartir. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, y yo no tengo como muy claro el concepto entre excluido y exento. ¿Me ayuda? Ah, bueno. Para la vida. No, vea, eso es muy fácil, vea. Nosotros en Colombia siempre decimos que nosotros tenemos productos grabados, exentos y excluidos. Entonces, los grabados son los que tenemos con las tarifas de ¿qué? Del 5 y del 19, que es la tarifa general. Eso es lo que nosotros consideramos grabados. Los exentos es un producto también grabado con IVA, pero con una tarifa ¿qué? 0. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, profe, pero es que no tiene IVA. No, sí tiene IVA, simplemente es que la tarifa del IVA es 0. ¿Por qué se dan los productos exentos? Para lo siguiente, solamente cumplen una finalidad, porque digamos que a veces tienden a confundir a las personas, sobre todo cuando uno a veces le está explicando a una persona del exterior, de que uno le diga que es un producto exento de IVA, y él me dice, o sea, que no tiene IVA, yo le digo que sí tiene IVA, pero la tarifa es 0. Entonces eso a veces es como confuso. ¿Por qué sirve para tener tarifa 0? Es porque todo lo que usted compre con IVA, para poder desarrollar ese producto, ese IVA se lo devuelve la DIAN. ¿Sí? O sea, ese impuesto es descontable, y si en un momento dado hay posibilidad de hacer reembolso, la DIAN le reembolsa ese dinero. Mientras que en el excluido, ese sí es que no tiene tarifa, o sea, que no tiene impuesto, y adicionalmente todo lo que usted compre con IVA para poder desarrollar ese producto, ese IVA se va con mayor valor del costo. ¿Sí? O sea, no hay forma de llevarlo como deducible. Mientras que el del exento, todo lo que yo compre con IVA para poder realizar ese producto, sí me lo puedo llevar como exento, y la DIAN, en un momento dado, si me sobra ese dinero, me lo reintegra. Eso es lo que ustedes conocen como las solicitudes de devoluciones cuando tenemos una actividad exenta de IVA. Sí, si te canto es claro, es grabado, tiene tarifa 5 y 19. Exento es que tiene tarifa 0, o sea, es grabado con IVA y tiene tarifa 0. Y excluido es que automáticamente esa sí no tiene tarifa. El caso puntual de las exportaciones, mire que las exportaciones son exentas, entonces tiene tarifa 0 porque hacia afuera no sale con IVA, pero todo lo que yo compre de bienes y servicios para poder desarrollar esa exportación, ese IVA es deducible. Y si me sobra ese IVA, la DIAN me lo devuelve. Ah, ya sí, lo que pasa es que como yo trabajo con una bananera, yo me vivía enredada porque nosotros tenemos mucho IVA de saldo a favor, ¿cierto? O sea, hacen cobros de devolución de IVA, pero y el producto está grabado como exento, no, sí, ya. Entonces, eso, mirándolo desde el punto de vista del ejemplo que tú estás dando de tu empresa, mira, ellos venden todo, pongamos lo que lo exportaran todo lo exportan,
sale como exento, o sea, que sale con tarifa cero de IVA, o sea, que no cobras IVA hacia el exterior, pero te permiten que acá todas las compras para tú realizar la actividad de la producción del banano, te lo puedas descontar, y ahí es donde la DIAN te hace devoluciones del IVA, pues dependiendo, cumpliendo unas condiciones, y te dicen en qué momento te los puede hacer la devolución. Ah, ¿Sí ok, te profe, queda, gracias. sí te queda Sí, claro? profe. Sí, profe, mil gracias, sí. Ok. También nos dice, los servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios aduaneros distintos ubicados en el territorio nacional y que se entiendan prestados en Colombia. ¿A cuáles? A los de las licencias y autorizaciones de uso exclusivo, de explotación o de cualquier título de bienes incorporables o materiales. Estos son considerados grabados en Colombia, o sea que actualmente sobre eso estamos haciendo pago de IVA. O sea, a pesar de que en un momento me lo pueda dar una persona del exterior, lo podemos grabar acá en Colombia. Recuerden que cuando nosotros hacemos transacciones con personas que están en el exterior y que no cumplen ningún, digamos, no tienen un establecimiento permanente en Colombia, acuerde que la forma de nosotros grabarle ese artículo con IVA es a través de ¿qué? ¿Quién de pronto conoce? O sea, ¿cómo hace una persona del exterior vendiéndome un software aquí en Colombia para grabarme con IVA si él obviamente está ubicado en el exterior, no está ubicado en Colombia? Entonces, ¿cómo haría él para hacer el pago de ese IVA? Profe, la verdad, mira, yo trabajo pues, con varios software que son internacionales. Cuando la ley empezó acá a decir esto de que había que cobrar, pues hacer retenciones y todo esto a ellos, pues los extranjeros que dicen, no, entonces cárguelo como un sobrecosto al valor de lo que yo le estoy vendiendo, pero ellos nunca han asumido como decir nosotros, entonces pagamos eso, no. Pues en lo que corresponde y trabajamos con un software alemán y un software ruso. Sí, no, digamos que eso es lo que a veces del tema extranjero implica que eso le tenga que volver un mayor valor. Pero digamos que el recaudo, que es la pregunta que estaba haciendo, ¿cómo hace usted para recaudarle a esa empresa alemana o a esa empresa rusa que le está vendiendo el software a usted aquí en Colombia, cuando le dicen que la territorialidad es que si hace la compra aquí de ese, digamos, de ese bien aquí, de ese servicio, de ese software, de ese licenciamiento, acuerde que eso se hace a través de lo que nosotros conocemos como el rete IVA, ¿sí? Si usted le compra ese software a esa empresa alemana, él no tiene un establecimiento aquí en Colombia, entonces usted lo hace a través del rete IVA. Usted va y mira cuánto le valió el producto, hace el rete IVA del 19%, porque para esos conceptos es el 100%, y usted va y se lo paga a la DIAN, y obviamente esa persona se lo tendrás que descontar. Es como si, como si vos estuvieras teniendo, digamos, como la concesión o la categoría de gran contribuyente. Recuerden que los grandes contribuyentes hacen retenciones de IVA, ¿sí? Entonces, a este concepto le aplicas el 100% del IVA, o sea, que le retenes el 19% y así se lo trasladas a la DIAN a través de un rete IVA. Pero es válido lo que a veces planteas, a veces en algunas negociaciones, ese 19 hay que asumirlo aquí a la empresa colombiana, porque ellos no, ellos dicen, por decir cualquier ejemplo, si son $2.000, ellos te dicen, a mí me consignan $2.000 a la tasa de cambio que esté en la fecha y pare de contar. El tema impositivo que usted tenga allá en Colombia no es mío, ¿sí? Esa es lo que a veces se conoce en las negociaciones frente a estas empresas, digamos, a nivel internacional. Hay otras que sí entienden, tienen el concepto de los impuestos que se pagan pues, en otro territorio y automáticamente asumen el impuesto que se tenga que reconocer. Ah, ya, profe, sí. Entonces haría RTIVA. Esa es a través de la retención del IVA. Y para esos conceptos se retiene el 100% del IVA. Listo. Vamos a mirar otros conceptos que se tienen. Son los servicios prestados ese ya un segundito. Servicios prestados los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría también se tienen presentados aquí en Colombia cuando están dados acá. Los arrendamientos de bienes corporales muebles con excepciones de los que corresponden a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte internacional por empresas dedicadas a su actividad. Los servicios de traducción, corrección o composición de textos. También si en un momento una persona del exterior
te lo manda acá, se consideran prestados en Colombia. Los servicios de seguros, reaseguro o aseguro salvo los expresamente exceptuados, la realización de bienes corporales inmuebles, con excepción de aquellos que directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte internacional, también son considerados de fuente nacional. Los servicios de conexión, acceso satelital a cualquiera que sea la ubicación del satélite, lo que decíamos ahora, puede ser que el satélite esté ubicado en Estados Unidos, pero si el servicio nos lo prestan aquí en Colombia o el usuario final está en Colombia, se considera en Colombia. Servicios de televisión satelital en Colombia lo cual la base gravable estará conformada por el valor total facturado al usuario. Mire que con esta reforma de la 18-19 le pusieron un orden un poco al tema de algunos servicios que no se identificaba la territorialidad. El caso puntual, o para ponerle un nombre que de pronto ustedes conozcan, es el Netflix. Mire que ya salió ese concepto de todas las transacciones que se hacen a través de Internet y que en un momento dado no quedaba evidencia porque el usuario que lo estaba comprando, pues hay unos que no lo, digamos, una empresa nunca compra Netflix, pero todas las personas naturales abocadas comprando el concepto de Netflix, entonces en un momento dado no se tenía la evidencia de que se estaban pagando el impuesto. Por la reforma tributaria le pusieron a que se haga, digamos que van a sacar un mecanismo para que esas empresas del exterior puedan declarar aquí en Colombia. Si no alcanzan a sacar un mecanismo porque la ya tiene un año, automáticamente lo que se haría es que las empresas que hacen el recaudo de ese dinero, sean los bancos o sean algún servicio recaudador, lo harían a través de RTIVA, ¿sí? Pero digamos que tienen plazo hasta junio del 2018 para poder normatizar eso. Si no, automáticamente a partir de julio del 2018, entonces las empresas que hacen el recaudo del dinero estarían automáticamente a través del RTIVA recaudando ese IVA para ese tipo de empresas. Hay que aclarar también que se considera venta para el tema del IVA. Entonces, el primer concepto es que una compra-venta, una donación, o sea, digamos que todo acto que se considere o que implique una transferencia de dominio a título gratuito o oneroso de bienes corporales, muebles, se consideran que tienen hecho generador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en un momento dado regalo alguna mercancía, pues inmediatamente tengo que grabarlo con IVA, independiente que yo lo esté regalando, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque ves que en algunas empresas les gusta regalar algunos productos, sea a través de donaciones o sea a través de lo que se conoce también como degustaciones. Mire que a veces nosotros vamos a centros comerciales o almacenes de cadena, nos dan degustaciones, todo eso que sale a través de esa degustación se toma como una transferencia de dominio del bien y automáticamente esa empresa tendría que facturar IVA. Entonces, digamos que se entiende que se considera venta es una compra-venta, una donación, una dación en pago. ¿Saben qué es la dación en pago? Y a veces ustedes ven en el tema tributario, no sé si de pronto lo tengan claro, o para que ampliemos el concepto. No saben qué es una dación en pago. Profe, no, yo no sé si estoy errada, pero no es cuando, por ejemplo, uno entrega un bien, en vez de hacer dinero, entrega un bien como Sí, pago. es que en un momento dado nosotros entreguemos un bien que es de propiedad de nosotros para hacer la cancelación de alguna deuda que tenemos. Eso es lo que se conoce como dación en pago. Entonces, en ese momento dado, cuando tú trasladas ese dominio en dación en pago, un ejemplo, vas a trasladar, por decir alguna maquinaria que tenés en tu inventario, porque no fuiste capaz de pagarle a un proveedor, entonces le dices, venga, ¿sabes que yo le pago por esta máquina que tengo aquí en el inventario? Automáticamente eso se considera una dación de pago, pues esa transferencia de dación de pago implica que usted tenga que facturar IVA. Usted me puede decir, profe, pues que yo no le estoy haciendo una venta, sino que lo que yo le estoy haciendo es que le estoy pagando una mercancía, le estoy pagando un pasivo que tengo con él, con una mercancía, pero él no me la está comprando. Entonces, digamos que a través del concepto del IVA eso se tipificaría como si realmente estuvieras haciendo una venta. Por eso hacen especificación de la dación en pago. Y se tendría que mirar desde el tema comercial o el valor comercial que se tenga estipulado en el mercado, porque en un momento dado la dación de pago yo la puedo estar haciendo o con un bien que yo tenga el valor de comercialización, el caso puntual de los inventarios, o si no, yo estoy entregando un edificio, me tocaría ir a identificar
cuál es el valor comercial para poder recibir ese bien en dación de pago. También se considera venta remates de bienes, también se considera venta las permutas. ¿Saben qué son las permutas? ¿Recuerdan qué son las permutas? No, pues es lo que el nombre lo dice, o sea, es el intercambio de objetos entre dos o más personas. Exacto, o sea, digamos que para que utilicemos una palabra que a veces la tenemos como más identificada entre las permutas, es lo que nosotros conocíamos como el famoso trueque. O sea, yo te entrego una máquina, usted me entrega un edificio. Entonces, esas permutas también se consideran una venta. O sea, que si en un momento dado alguno de ellos tiene que facturar IVA, pues entonces sobre esas permutas también porque hay veces que esas transacciones quedan por fuera. ¿Qué quiere decir? A veces nos encontramos los dos, usted me entrega, yo le entrego, no puedo evidencia de nada, entonces por eso aquí en ese tema tributario siempre hacen claridad que esas permutas de hacer intercambio de bienes o de servicios también tienen que ser facturados, también se considera una venta. Lo otro también es, si en un momento dado nosotros hacemos aportes de bienes a una sociedad, esos aportes también son considerados una venta, o sea que también se tendrían que grabar con el IVA. Listo, vamos claros hasta acá. Entonces, si ya hablamos de cuáles eran los hechos económicos que se consideraban transferencia de dominio, también hay que hacer claridad en un momento dado cuáles son los que no se consideran que hayan transferencia de dominio. Uno, un comodato. ¿Saben qué es un comodato? Yo tengo entendido que un comodato es un bien que se entrega para para la utilización por un tiempo, pero no cede la propiedad. Es decir, ¿Cómo? Volvé que no... Es decir, como una especie de alquiler, de préstamo más bien, de algo para que sea utilizado por un tercero, pero yo no cedo la propiedad del bien. Pero hay que hacer la siguiente aclaración, Jairo. Si vos lo entregas en arrendamiento, entonces no estamos hablando de comodato. No, por eso digo yo que no es más bien como un préstamo, no sé. Exacto, o sea, el comodato se da y digamos que a veces lo vemos más desde el sector público que desde el sector privado, aunque en el sector privado también se ve, pero se da más desde el sector público. ¿Cómo funciona el comodato? Es que yo te entrego un bien para que vos lo disfrutes, no me pagas ningún arriendo frente a ese bien, pero no te entrego digamos, la titularidad o el dominio de ese bien. O sea, que no te lo estoy regalando, sino que simplemente te lo entrego y cuando ya vos lo termines de usar, me lo devuelves porque es mío. El ejemplo más fácil de identificar un comodato son las neveras que entrega Postobón y Coca-Cola a las tiendas. Mire que uno va a las tiendas y automáticamente usted ve la nevera marcada de Coca-Cola con los productos o los de Postobón. ¿Qué identifica usted ahí? Que usted le dice al de la tienda, esa nevera es suya. No, señor, esa nevera es de Coca-Cola y esa nevera es de Postobón. ¿Cuándo las tiene que devolver? En dos condiciones, o que usted deje de comprar productos o que automáticamente cierre la tienda. Entonces, mire, usted está haciendo usufructo o se está beneficiando de la nevera, pero usted no la compró. Eso es lo que se conoce como dato, entonces ahí no se considera venta. Coca-Cola no le tendrá que facturar a usted el IVA de esa nevera porque ahí no hay una transacción comercial que se considere una venta, que es bueno pues como recalcar eso. Consignaciones de bienes para la venta, señor. O como el que hablemos de las empresas de telecomunicaciones. Válido, eso también eso también es un comodato porque se lo entregan a usted, ahí no hay transferencia del dominio porque el día que usted suspenda el servicio, ellos van y recogen su módem, entonces ahí no hay transferencia de dominio, entonces se entiende que no hay una venta, concepto del comodato. Consignaciones de bienes para la venta es lo que nosotros conocemos como mercancía en consignación, o yo apenas te lo estoy entregando para que vos lo recibas. En el momento en que usted ya me reporte que lo vendió, ahí sí hubo otra, digamos, transferencia del dominio, ahí sí se lo facturo. Mientras que usted lo tenga como mercancía para la venta o mercancía en consignación, no se considera todavía venta. Entonces todavía no está dado. Un arrendamiento, no se entiende entrega del dominio, a pesar de que usted lo esté usufructuando, como me está rentando, me está pagando, entonces ahí no se entiende una transferencia de dominio. Contrato de prenda, cuando lo llevamos a una casa de empeño, mire que yo hoy entrego el producto en una casa de empeño para que me
me presten un dinero, ahí yo no estoy haciendo venta. ¿Cuándo se considera venta? Cuando realmente ya se incumple todos los términos y obviamente esa persona me tiene que entrar a vender el producto para poder recaudar el dinero que me prestó. Pero del solo hecho de yo entregarlo en una casa de empeño no se considera transferencia de dominio. Préstamo de uso y el otro es suministro de materias primas, pero obviamente este suministro de materias primas en algunos momentos dados nosotros entregamos lo que se llama una muestra o entregamos para que usted haga pruebas, ahí no se considera en un momento dado ese tema de la transferencia de dominio. A ver, ¿qué más tenemos aquí como que podamos ampliar del tema del IVA? Ah, bueno. Profe, Señora. ¿cuándo se empieza a cargar el IVA? O sea, yo tengo claro que el IVA empieza cuando sucede la primera transformación industrial, ¿o cuándo? ¿En qué momento? En el momento, el IVA se carga en el momento que usted haga la primera transferencia del dominio de ese bien o de ese servicio. No, pero por ejemplo, en el azúcar, por decir algo, ¿sí o no? O por Sí. ejemplo, en la sal. ¿Cuándo tiene o sea, cuándo le carga la primera base del IVA, el valor cargado de IVA? ¿Cuándo? O con el ganado, por ejemplo, el ganado nunca tiene IVA. Ah, no, el ganado tiene IVA dependiendo. No, el ganado no tiene IVA, el ganado tiene una condición. Ah, bueno, eso es lo que hace uno habla en el tema de la particularidad tributaria de Colombia. Dependiendo como usted traslade el ganado hacia el, digamos, hacia el proceso final, o es exento o es excluido. Si yo se lo vendo al carnicero del pueblo y no lo pasé por el frigorífico o por el beneficiario donde se hace el sacrificio, ese ganado es excluido, o sea que yo no le genero IVA a esa cabeza de ganado. Pero si yo ese ganado se lo vendo, por decir algo, Almacenes Éxito, por poner un nombre, y yo vengo y lo traigo a la plaza de ganado desde la ciudad de Medellín y lo paso por el beneficiario, o sea que me hacen el sacrificio, me hacen el proceso del sacrificio, ese producto o esa cabeza de ganado es 60. No sé si de pronto la pregunta te la entiendo desde el siguiente punto de vista, es que si vos estás en un proceso de producción, ¿cómo le voy cargando los IVAs que voy comprando, los descontables? No sé si esa sería como la pregunta. Porque cuando usted me dice que cómo le cargo el IVA, pues el IVA obviamente se da en la transferencia del dominio del bien o del servicio. Pero venga, no, porque, o sea, esa es una, pero por ejemplo, cuando yo soy productora, ¿sí o no? Sí. Para yo generar mi producto o sacar mi producto a la venta, yo necesito comprar ciertos bienes. Sí. Esos bienes están grabados. Sí. Hay unos grabados y hay otros que no, o hay unos servicios grabados y hay otros que no. ¿Cierto? Entonces yo le empiezo a trasladar ese IVA de esos bienes o de esos productos grabados a mi producto, lo primario, y ahí es cuando yo empiezo a cargarle IVA, es mi pregunta. O sea, ¿cuándo sucede que, por ejemplo, la azúcar, la sal, no sé, el arroz, tiene IVA? ¿En qué momento? En el momento en que yo lo empiezo a producir y le empiezo a cargar el IVA de los servicios y de los costos que adquirí para poderlo generar. ¿Cuándo? No, pero es que eso es lo que yo te quiero decir. El IVA se lo cargas al producto, es cuando lo tenés directamente ya para la venta. O sea, en la transferencia, por eso siempre hicimos claridad en lo que estamos explicando ahora, es que se considera venta la transferencia del dominio del bien. O sea, que cuando usted me vende el azúcar a mí, ahí, si ese producto es grabado con IVA, ahí es donde se genera el IVA. Lo que vos me estás diciendo es, o lo que te estoy entendiendo es, el ejemplo que te estaba dando ahora desde la particularidad tuya, que si vos tenés en un momento dado un producto excluido, o sea, que cuando lo terminas en el proceso productivo lo vas a vender, no es grabado con IVA porque es excluido, todos esos IVAs que pagaste en las compras de bienes y servicios para producir ese producto se va como mayor valor del costo, ¿sí? Si es grabado el producto que estás fabricando y tenés compra de bienes y servicios para poder producir ese producto grabado, usted ese IVA que compran no se lo traslada al producto, que era lo que le estaba explicando ahora Jairo frente al tema del valor agregado, porque el valor agregado es la rentabilidad que vos le asignás frente al tema de todas las compras. Entonces uno nunca traslada los IVAs, uno lo que hace es o se descuenta un IVA o ahí lo paga a través de la venta del producto como tal. Pero nosotros hablamos de IVA descontable porque antes no los deducimos frente al tema de los IVAs que estamos generando en la transferencia del bien o del servicio. No sé si eso es lo que me estás preguntando, porque si no te no...
Sí, no, yo lo entiendo, sí, sino que yo pues no sé por qué tenía como esa idea. O sea, en pocas palabras, el IVA, lo que estás explicando, el IVA se carga cuando hay transferencia del producto o del servicio y Sí, ya está regulado dependiendo, pues ya hay unas normas, unos decretos, unas leyes que dicen qué IVA tiene, si es excluido, si es gravado, si es exento y qué porcentaje tiene para cargarle. ¿Cierto? Es eso, o sea, no tiene ninguna otra como cosa rara por ahí, pues como para uno decir que si un no. producto tiene IVA o no tiene IVA, simplemente el hecho de transferirlo ya. Exacto, digamos que se tipifica la venta, que es el hecho generador. El hecho generador es la transferencia del dominio, del bien o del servicio. Pues del servicio obviamente no es dominio, o sea, la transferencia del dominio del bien mueble, pues o del bien que estamos vendiendo. Ahí es donde se tipifica el IVA. Ya lo otro que estamos hablando es el caso pues, particular tuyo, que si en un momento dado tenés bienes excluidos, pues ese IVA se le carga como mayor valor al producto. Y si es un bien exento, pues ese IVA también me lo permiten descontar. Entonces no hay ese proceso que estás planteando o que estás preguntando es de cómo le voy cargando ese IVA hacia el producto, no hay cómo hacerlo. Porque antes lo que te permite es que no lo lleves como costo, si es un producto grabado, si es un producto exento, sino que solamente lleves el valor antes de IVA, porque ese IVA te lo vas a descontar en la declaración de IVA. Pues si es eso Sí, lo que me estás sí, profe, sí es eso. preguntando. Mil gracias. Sí. Sí, Profe, solamente hay es... una, Pena, discúlpenme un momentico, profe, yo me despido ya, porque sé que está muy tarde, entonces yo tengo que madrugar mucho. Entonces yo veo el resto de la charla por internet. ¿Sí? Qué pena, pero Listo, Gloria, no, hasta tranquila. mañana a todos, feliz Una feliz noche. noche. Mañana, Gloria. Gracias, chao. profe, me aclaro una cosa. Es que antes había más tarifas de IVA. ¿Ya no quedaron sino el 5 y el 19 o siguen existiendo las que habían como el... No, solamente quedaron las del 5 y del 19. ¿Qué es lo que pasa con las otras tarifas que habían, que eran las del 25, 35, que eran con el tema de vehículos, o la del 20%, que era para la de la telefonía celular? Acuerda que con la 1607 del 2012, lo que se hizo fue que se convirtió a tarifa general y la diferencia se dio como impuesto al consumo. O sea, digamos que el bien como tal no perdió tarifa, no perdió porcentaje, sino que el porcentaje lo trasladaron y dejaron a tarifa del 16, pues antes del año 2000, pues, de esta reforma tributaria, lo dejaron a tarifa del 16 y la diferencia se los llevaron a impuesto al consumo. El caso puntual, pues por de algo de telecomunicaciones, Ah, mire que quedó tarifa del IVA del 16 y el 4% de tarifa del impuesto al consumo. ya, profe, gracias. Sí, pero digamos que en este momento solamente tenemos dos tarifas, 5 y 19. Obviamente, pues que también a veces hablamos de que tenemos una tercera que es la del cero, para los bienes exentos, o sea, pero realmente pues dentro de bienes grabados solamente 5 y 19, que es la tarifa que estamos trabajando ahora para el año 2017. Listo. En el tema de este IVA, pues hay que tener claridad frente al tema del régimen simplificado, o sea, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Artículo 499 del Estatuto Tributario, las 6 condiciones, que no se venda más de 3.500 VT para este año, pues con la nueva reforma tributaria. El año anterior, 2016, teníamos el tema de 4.500. Perdón, de 4.000 VT quedaron entre 1.500. ¿Sí? Ese artículo 499 fue modificado en algunos conceptos, en el valor del ingreso y en el valor del patrimonio. Y en el valor de las consignaciones para usted pasarse al régimen común. Entonces, bueno, que de pronto lo revisen para que lo tengan presente. El que siga cumpliendo los conceptos del régimen simplificado, pues obviamente seguirá sin facturar IVA. Digamos que otro concepto que hay que aclarar, pues de pronto los articulados en los que están tipificados los bienes. Recuerden que nosotros tenemos los bienes exentos en los artículos 477, 478, 479, 480 y 481. Tenemos los bienes grabados en el 468. Tenemos los bienes excluidos en el 422, 424 y 476, que son pues como los que más nos aplican. Digamos que en el tema del rete IVA tenemos hoy en día la retención del 15%, pues que esa es como la retención general que se le hace a través del rete IVA. Esto no lo hacen los grandes contribuyentes o algunas particularidades que está dado también en el artículo
437. Sí, en el 437 y en los diferentes numerales, ahí se crearon algunas condiciones adicionales que se tienen para el tema del rete IVA. Caso puntual, se eliminó en esta reforma el rete IVA que se le hacía al régimen simplificado. Si un régimen común le compraba un régimen simplificado, le tenía que calcular lo que se conocía como el rete IVA teórico. Se calculaba la base, y sobre esa base que se estaba comprando se calculaba el 16% y pues antes del 2017 que se cambió, se calculaba el 16% y sobre ese 16 se calculaba el 15% de IVA. Eso ya quedó pues obviamente derogado, ahora no se le hace rete IVA al régimen simplificado. También hacemos rete IVA a través de las entidades bancarias o emisoras de tarjeta de crédito, o sea que cuando usted haga alguna compra con una tarjeta débito o tarjeta crédito, usted no le hace rete IVA. Si usted es gran contribuyente, no tiene por qué hacerle rete IVA a esa empresa, sino que la que está haciendo el rete IVA ahí sería la empresa prestadora del servicio o emisora de dicha tarjeta. También si tenemos compras si somos proveedores de comercializadoras internacionales, pues automáticamente seríamos contribuyentes o retenedores del 15% del IVA a todos nuestros proveedores. O sea, si yo le vendo un producto a una comercializadora internacional, automáticamente por yo ser proveedor de esa comercializadora internacional, a todos mis proveedores que me vendan bienes y servicios tendré que practicarle retención en la fuente. Es el concepto del artículo 437-4, que está pues, tipificado ahí en el estatuto. Caso puntual, por decir algo, el ejemplo con Sandra. Me imagino que la empresa en la que ella trabaja es en una comercializadora internacional. ¿Es así, Sandra? O... Sí, sí, señor. Somos comercializadores, hacemos rete IVA régimen común. Exacto. Entonces, perdón, por decir algo. Si yo soy proveedor de Sandra y le vendo algún producto, por yo venderle un producto a ella y ella ser una comercializadora internacional, automáticamente a todos mis proveedores tengo yo también que hacerles rete IVA, a pesar de que no estoy catalogado o no me han clasificado como gran contribuyente. También se le hace rete IVA, digamos que el rete IVA también los hacen o son agentes permanentes de este rete IVA, todas las entidades del Estado o las organizaciones del Estado, automáticamente siempre lo harán. También son agentes de retención de IVA las unidades administrativas de la aeronáutica civil por el 100% del impuesto sobre las ventas que se cause en la venta de los aerodinos. Mire que aquí en un momento dado la aeronáutica civil también hace esa retención para que como ellos son los que hacen el control de las matrículas de los aerodinos, pues que obviamente no se esté perdiendo ese rete IVA. Cuando le vendemos a empresas que comercializan tabaco y chatarra, también se les hace retención en la fuente al 100% de ese IVA. La otra también lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de aquellas empresas que nos venden algún producto desde el exterior y se considera grabado a través del rete IVA al 100% también se hace dicho rete IVA. ¿Qué más podemos ampliar acá del tema del IVA? Pues en el tema teórico. Bueno, digamos que los periodos en los que se debe presentar los IVAs, antes de la reforma tributaria presentábamos bimestral, cuatrimestral y anual. Ahora solamente quedamos con 2 periodos de presentación de IVA, que es el bimestral, que lo hacen los grandes contribuyentes, las empresas que a 31 de diciembre del año anterior, o sea, hablaríamos base gravable 2016, vendieron más de 92.000 UETs, y para aquellos que son responsables de los que tratan los artículos 477 y 481, o sea, aquellos que hacen exportaciones o venden productos exentos, también tendrán que presentar la declaración bimestral para poder que sean sujetos de ¿qué? De devolución del IVA que ellos estén solicitando como devolución. Para los que, digamos que ahí están pues los que son bimestrales. Y los que son cuatrimestrales, pues aquellas empresas que en un momento dado hayan vendido por debajo de 92.000 UET. Quedamos con un periodo de IVA de cuatrimestral. Solamente quedaron eso, se eliminó el impuesto o la periodicidad de presentar IVA anual. Bueno, ¿qué dudas o inquietudes tienen frente al tema del IVA? ¿O algún concepto que se consideren que de pronto sea necesario ampliarlo un poquitico más?
Sí, ¿o alguna otra pregunta que de pronto tengan compañeros? No, profe, yo creo que no. No, de pronto no sé, o sea, la presentación del IVA bimestral y cuatrimestral, pero eso depende pues del total de la Sí, VT, ¿cierto? está amarrado a Eso, la VT. eso no es que yo decida ahí por buena gente que quiero presentarlo No, cuatrimestral. no, Eso hay- no porque automáticamente se le tipifica que estás presentando en el periodo que no te corresponde. Y cuando usted presenta en el periodo que no le corresponde, se le entiende como no presenta la declaración. Ah, es que yo quise más bien no presentar la cuatrimestral, sino bimestral. Entonces, automáticamente, usted lo que tiene es que tiene una presentación de un impuesto a una periodicidad que no te corresponde, esa declaración se te entiende no presentar. Y en el momento que la DIAN te va a requerir de que no presentaste la declaración en el periodo que te corresponde. Que por eso, si usted mira en la reforma tributaria, en la 18-19, dieron una amnistía para ese enredo que hubo entre los que se medían bimestral, cuatrimestral, anual, que mucha gente presentó las declaraciones de forma errónea, le dieron esa potestad para ahora con esta reforma de que las presentaran sin generar sanción e intereses en un momento dado. Pero ese es, o sea, porque es que da la casualidad que yo conozco a alguien que tiene un enredito de eso, ¿cierto? Sí, entonces, lo que nos dijeron era que solamente ahorita, hasta el 29 de abril, era para las ineficaces. Dijeron no, que pero no. también está, o sea, también Porque para este las fue el enredo, ineficaces. como son dos sociedades que apenas empezaron, entonces arrancaron bimestral, luego se enredaron y siguieron anual, entonces se siguieron pagando, se pagaron los anticipos y se presentó anual, pero entonces ya luego, no, eso terminó, mejor dicho, yo le digo que en una cosa impresionante. Entonces cuando fueron y preguntaron en la DIAN, o se preguntó pues en una charla tributaria, se planteó eso y dijeron, no, no solamente las ineficaces, sino también no hay que, y quedaron de darme como el datico del, que me pareció pues muy interesante, a mí eso sí, como el decreto no sé qué, pero no, hasta ahí llegué. O sea No, que pero, sí se puede. sí, para las que se presentaron en el periodo que no correspondía. O que es que a veces lo que uno a veces confunde es que le dicen a uno, pero es que yo no la presenté. Entonces, como no la presenté, me voy a coger este beneficio. No, si usted no la presentó, eso se entiende no presentado. O sea, usted lo que tiene es una extemporaneidad en una declaración, que es un concepto diferente. Entonces, usted me dice, profe, es que yo tenía que presentar una declaración cuatrimestral y resulta que por error la presenté anual. Ahí sí le acoge el beneficio, porque mira que lo que está buscando la DIAN es, o realmente lo que, digamos que tener, ¿cómo se podría decir? Defragmentado en un momento dado es la forma de presentar y la forma de pagar el impuesto, pero si yo hago la revisión en el periodo fiscal del año, usted el impuesto me lo pagó. Entonces, ¿qué busco esta amnistía? Venga, señores, no empecemos a generar esas inconsistencias y coger al contribuyente y ponerlo a pagar una sanción cuando la finalidad real de la administración es que usted me pague el impuesto. Si usted me tiene pago el impuesto, ¿para qué me preocupo en la forma como me lo tenía que presentar? Entonces, por eso dieron la amnistía. No quiere decir que de aquí en adelante, entonces, si yo la presento mal, espero una amnistía. Yo pensaría que eso no se vuelve a dar, porque digamos que ya tenemos claro el manejo de la periodicidad del impuesto. Pero va amarrado más a eso, Sandra, es en el tema de no apoyar al contribuyente frente a un tema de un fórmula, digamos, de un tema formal, más no sustancial, porque el sustancial es que sí pagó el impuesto. Ok, listo, profe, mil gracias. ¿Alguna otra duda o inquietud, compañeros? No, profe, yo creo que ya antes nos abandonaron, nos dejaron solos. Bueno, una feliz noche, les deseo mucha Gracias, suerte profe. también en el examen. Ay, sí, mucha suerte, sí. Profe, muchas gracias, feliz noche. Por ahí lo estoy molestando para ver si termino de taller vivo, a ver si lo sobrevivo. Tranquila, Listo, lo que gracias. necesiten con gusto. Listo, profe, mi clase, feliz noche Bueno, a todos. igualmente.